Producto interno. A ver, ¿qué es esto de producto interno? El producto interno lo vamos a definir entre vectores de un espacio vectorial y va a ser el producto que cumple con estas condiciones. Primero tiene que poder ser conmutativo. Fíjense que U por B es igual a B por U, siendo U y B vectores de un espacio vectorial. Tiene que ser distributivo con respecto a la suma, es decir, U por la suma de B más W tiene que ser igual a U por B más U por W, donde U, B y W son vectores de ese espacio vectorial. Tiene que ser asociativo con respecto al producto por un escalar, o sea, alfa es un escalar. Alfa lo definimos como un número real. Entonces, agarrar y hacer alfa por U y después multiplicar haciendo el producto interior por el vector B, tiene que ser igual a hacer primero el producto interno y después multiplicar por alfa. Creo que se me escapó ahí la palabra producto escalar porque vamos a ver que esto coincide en R3 y en R2 con la definición de producto escalar. Y por último, cuando multiplicamos un vector por sí mismo, el resultado tiene que ser mayor o igual a 0. Y si llega a dar 0, significa que el vector 1 le cabe otra que ser el vector nulo en el espacio B. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, mayor o igual, ¿verdad? Básicamente este producto se lo puede llevar a cualquier vector de espacios vectoriales, pero nosotros lo vamos a trabajar solamente en Rn, por lo tanto vamos a ver que es una extensión del producto escalar. ¿Se acuerdan del producto escalar? Cuando teníamos dos vectores, si yo tenía, por ejemplo, el 1, 2, 3 y hacíamos el producto escalar por el 2, 4 menos 2, lo que hacíamos era, al primero lo multiplicábamos por el primero, que en este caso es 1 por 2, más al segundo lo multiplicamos por el segundo y, y a eso le sumamos el tercero multiplicando al tercero. Hacíamos toda esta cuenta, que esto es 2 más 8 menos 6. 8 menos 6 es 2, más 2, 4. Acá nos está dando 4. Esto es hasta R3. También lo teníamos definido así en R2. Bueno, si lo extendemos a Rn, lo que nos va a quedar es un vector de n componentes por otro vector de n componentes. Lo que vamos a hacer es la primera componente por la primera componente, más la segunda componente por la segunda componente, más así hasta llegar a la última componente. Y vamos a decir, igual que decíamos en el producto escalar, que en el caso de que ese producto dé 0, los vectores U y B son ortogonales. La única aclaración acá es que en R3, en R2 y en R3 decíamos que eran perpendiculares. Podíamos decir que eran perpendiculares porque lo analizamos geométricamente. Perpendiculares, o sea, están a 90 grados. Acá ya no podemos mencionar eso porque ya no los podemos graficar, entonces no podemos hablar de un ángulo de 90 grados, pero sí hablar de que son ortogonales, ¿está? Bien, acá hay un ejemplo de un producto interno entre dos vectores de R4. No es nada nuevo, es algo que ya lo conocen, lo único lo hemos extendido. Lo que sí es interesante, hablar de complemento ortogonal de un subespacio. El concepto de complemento, creo que ya lo tienen, es lo que falta para completar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a decir que el complemento ortogonal de S, que lo vamos a denominar con S y el simbolito de ortogonalidad como un exponente, es el conjunto de los vectores del espacio B que son ortogonales a cada uno de los vectores del conjunto original. Esto que parece difícil de entender, ahora van a ver que no es tan complejo, sobre todo cuando lo analicemos geométricamente. Entonces,
el complemento ortogonal de S van a ser los vectores que pertenecen al espacio vectorial, tal que el producto por otro vector me dé 0, el producto interno, cuando el vector SW son todos los vectores que pertenecen a S. ¿Tá? Eso es el complemento ortogonal. Ahora, a ver, vamos a explicarlo acá geométricamente. Fíjense, ¿qué es? Para que se den cuenta a lo que me refiero. En R3, supongamos que S es un plano que contiene el origen. Acá tenemos el origen. ¿Tá? Esto es SS. Bueno, ¿quién va a ser el complemento ortogonal? Es algo que me permite completar todo R3 en forma ortogonal, es decir, una recta perpendicular que pasa por el origen. Esta recta que está acá es el complemento ortogonal de S. Y si yo tengo una recta en R3, y esto es S, ¿quién va a ser el complemento ortogonal de S? Bueno, va a ser un plano ortogonal a la recta que pasa por el origen. ¿Tá? Lo importante es que esta recta, o mejor dicho, este plano es ortogonal a esta recta, por esto es el complemento ortogonal. Si esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 2 para que la suma me dé dimensión 3. Y si el plano es, perdón, si S es un plano que tiene dimensión 2, el complemento ortogonal va a tener dimensión 1 para que la suma me dé 3, porque lo que quiero es complementar y formar todo R3. Cuando trabajamos ya en R4 no vamos a poder analizarlo gráficamente, pero el concepto es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros trabajamos en R4, ¿tá? Y yo tengo que S tiene dimensión 1, la dimensión del complemento ortogonal tiene que ser igual a 3 para que el 1 y el 3 me dé el 4 del espacio total. Ahora, si la dimensión de S es 2, la dimensión del complemento ortogonal tiene que dar 2. Y si la dimensión de S es 3, la dimensión del complemento ortogonal tiene que dar 1 para que siempre la suma me dé 4. Y además son ortogonales. Los vectores de uno y otro son ortogonales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Propiedades del complemento ortogonal. El vector nulo en el espacio B pertenece al complemento ortogonal porque también es un espacio vectorial. Y acá está el vector nulo por cualquier vector de S me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Cumple con esa condición. Sean dos vectores que pertenecen al complemento ortogonal, si multiplican a un vector del conjunto original me tiene que dar 0 para todos los vectores de S. ¿Tá? Fíjense que en este caso, esperen que cambie el color para que quede claro, cualquier vector de S, no le pongo la flechita, pero recuerden que acá habría que poner la flechita, ¿verdad? Cualquier vector de S, cualquier vector que esté paralelo al plano, si lo multiplico por el vector de la recta, por cualquier vector de la recta, me va a dar 0 porque siempre está en 90 grados. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, la suma de dos vectores también va a ser ortogonal. Como agarro dos vectores de estos azules, cuando los sumo, el que me genera la suma de esos dos también va a ser ortogonal a S. Estoy mostrando que es un espacio vectorial. Y lo mismo cuando multiplico por una constante. Si lo multiplico por una constante a un vector del espacio ortogonal, me va a generar un vector más grande, pero va a seguir siendo ortogonal a la recta del complemento ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, creo que el porqué lo acabo de explicar. Fíjense una cosita, fácil. Sea S, X, Y, Z perteneciente a los reales cubos, tal que 2x más 3y menos z es igual a 0, hallar el complemento ortogonal. ¿Esto que es un plano? ¿Cuál es el vector normal de este plano? El 2, 3, menos 1. Este es el vector normal. Bueno, esto que acabo de hacer, esto que está acá, es igual
a una base del complemento ortogonal. ¿Está? Bueno, acá se ponen a resolverlo. Calcula una base de S. Y lo que dice, voy a buscar vectores que son ortogonales. Entonces digo, x y z por el primer vector de la base, que es el menos 1, 1, 1, igual a 0. El mismo vector x y z por el segundo vector me tiene que dar 0. Le queda un sistema de ecuaciones y esta es la restricción que le queda, el sistema de ecuaciones que le queda del complemento ortogonal, que si se fijan son dos ecuaciones que representan a dos planos. Y si yo tengo dos ecuaciones simultáneas en R3 que representan a dos planos, ¿qué representan ellas dos juntas? Una recta. Acá lo que tengo es una recta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, si quiero la recta, tengo que encontrar el vector director de la recta. El punto ya lo conozco porque es el origen. Bueno, lo puedo resolver por distintas formas, incluso por producto vectorial. ¿Qué le dio? El menos 2, menos 3, 1. ¿Y yo qué había puesto acá? 2, 3, menos 1. ¿No es el mismo vector multiplicado por menos 1? ¿Está? Es la misma base. Es este vector que está acá y este vector que está acá generan el mismo espacio vectorial, porque yo decir alfa por el 2, 3, menos 1, me va a generar un vector B y beta por el menos 2, menos 3, 1, me va a generar un vector, llamémoslo W. Bueno, estos dos vectores van a ser los mismos. Porque el valor que pongo, si yo acá le pongo un 3, acá abajo tengo que poner menos 3. Si acá pongo menos 5, acá abajo tengo que poner 5. Y voy a generar el mismo vector. ¿Estamos? Entonces, son dos bases distintas. Esta base y esta base son dos bases distintas. Vamos a la mía, voy a llamarla B' para no diferenciarla, perdón, pero están representando al mismo subespacio. ¿Está? Fíjense el camino largo que utilizaron acá para resolverlo y acá el camino cortito. Y como siempre, son dos formas diferentes de resolver lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Acá aproveché que es algo geométrico. Si en vez de ser algo geométrico me dan R4, R5, R6, ya quizás este método no sea tan fácil de darse cuenta y con este método van a poder resolverlo siempre. ¿Qué es? Armar un vector genérico que multiplicando a cada uno de los vectores de la base que me dieron, tiene que dar 0, producto interno. Eso me va a permitir plantear ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones y la solución al sistema de ecuaciones es la base de mi complemento ortogonal. ¿Está? Bueno, acá hace el análisis de que es un plano y el complemento ortogonal es una recta. Acá hay algunos ejercicios para que hagan ustedes. Acá hay otro ejemplo, ya este ejemplo está en R4, fíjense que en R4 tenemos 4 variables, me están dando 2 restricciones, o sea que la dimensión de S tendría que ser 2 y la de S ortogonal me tendría que dar 2 para que 2 más 2 sea 4. Entonces lo que hago es plantear las restricciones. Acá es fácil porque lo que hace es despejar x1. x1 es igual a menos x2 más 3x3. x2 la dejo como está, x3 la dejo como está y x2, perdón, y x4 es igual a x2. Entonces me quedó todo en función de x2 y x3 que lo saco factor común. La base me da dos vectores. Una vez que tengo la base de S, lo que hago es al vector genérico lo multiplico por un vector de la base, al vector genérico lo multiplico por el otro vector de la base. Eso me da un sistema de ecuaciones que lo resuelvo por el método que quiero y cuando lo resuelvo, que es esto que está acá, que lo plantea como sistema de ecuaciones, esto ya me define al complemento ortogonal, pero cuando resuelvo este sistema de ecuaciones, la solución me va a dar una base de complemento ortogonal. Y les dejo como tarea que hagan el producto interno entre estos dos vectores de B del complemento ortogonal, de la base de complemento ortogonal, con estos dos vectores. Esperen que, para que quede claro, cambio el color. O sea,
hacen el producto interno entre de estos dos vectores con estos dos vectores, las cuatro posibilidades, o sea, el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo, todos esos productos internos me tienen que dar cero. Bien, propiedades del complemento ortogonal. El complemento ortogonal del complemento ortogonal es el conjunto original. Fíjense en que yo tengo que esto es S. Vamos a analizarlo geométricamente. El complemento ortogonal de S es una recta a 90 grados que pasa por el origen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es el complemento ortogonal. ¿Y quién es el complemento ortogonal del complemento ortogonal? O sea, le aplico complemento ortogonal acá. Es los vectores que son perpendiculares a él. Bueno, el propio conjunto S lo cumple. Bien, el complemento ortogonal del espacio vectorial, recuerden que B es el espacio grande, ¿tá? Es el que nosotros definimos acá, este es lo que llamamos B. El complemento ortogonal es lo que me falta para armarlo a él mismo, que no me falta nada, por eso esto que está acá dice que es este es el nulo, ¿verdad? Bien. Y el complemento ortogonal del nulo, como el nulo tiene dimensión cero, necesito todo B. ¿Estamos de acuerdo? Si hago la intersección entre S y el complemento ortogonal de S, solamente va a ser el nulo, porque no tienen nada más en común que el punto donde se cruzan. ¿Tá? El punto donde es el único lugar común que tienen. Y si lo sumo, justamente por definición de complemento, me forman el espacio en sí. Esta última propiedad significa que cualquier vector de B puede expresarse como suma de un vector de S más otro del complemento ortogonal. Repito, es por la definición de complemento. Complemento es lo que me falta para formarlo, para complementarlo, para llenarlo. Acá pone algunos ejemplos geométricos. Fijarse que la suma del complemento con el complemento de S con su complemento ortogonal va a ser suma directa. Bueno, son conclusiones de lo que vimos antes y de la definición de complemento ortogonal. ¿Tá? Acá tienen algún ejemplito para que también lo analicen. Lo dejo de tarea. Que lo miren. ¿Tá? Un ejercicio para resolver. Y acá con esto terminamos la unidad 3.